Ahora tenemos a Laura Carlson del Programa de las Américas en el Instituto de Políticas Internacionales, ¿correcto? Más o menos. Institute for El International Centro Policy para la Center. Política Internacional. Sí, sí. Gracias primero a los organizadores del evento por la invitación y la oportunidad de compartir un punto de vista y conocimientos aquí con todos ustedes. Eso se llama el costo humano de la seguridad fronteriza y parte de muchas de las discusiones que hemos tenido antes de tanto de seguridad como de migración. El concepto, estoy muy de acuerdo con este análisis de por dónde va la política de seguridad del gobierno de Trump y de México también, y sobre todo ahora que estamos dentro de ese contexto de seguridad nacional que cambia todos los temas y sobre todo el tema de migración, como hemos visto no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. El concepto de fronteras en la versión de seguridad nacional de Donald Trump es particularmente central, que tiene que ver con el planteamiento de América Primero, porque se empieza a concebir no solo como amenazas que pueden cruzar fronteras, sino un concepto muy, muy fuerte de nosotros contra los otros, contra ellos. Y en esto, pues evidentemente los ellos no son los otros, no solamente están afuera de las fronteras de Estados Unidos como una especie de contagio que viene a causar enfermedad en una sociedad que el concepto es que es la pureza blanca americana y que ningún pecado ni cosa mala puede surgir desde adentro, ¿no? Sino también por los otros que ya están adentro, que tiene que ver con el concepto de deportaciones masivas y eso. Lo hemos visto en la visita de Tillerson y Kelly aquí de México, que surgen los temas, y bueno, pues desde la campaña en todo lo que tiene que ver con sobre todo la política de Donald Trump hacia México. Estas políticas de Trump en las fronteras, hablando desde el punto de vista mexicano, están muy bien resumidos por el doctor en la ponencia anterior, en las órdenes ejecutivas que han salido del gobierno de Trump y los memorandos del Departamento de Seguridad Interior, que son los instrumentos para implementar las órdenes ejecutivas. Se tratan de las políticas de detención, que ahora uno de los grandes cambios y es mandatoria, o sea que no hay lo que llamaban catch and release, o sea que la detención de una persona cruza la frontera sin autorización y luego espera una audiencia de asilo o un proceso en libertad. Esto se termina, se suspende inmediatamente y además hay programas ya para detención de familias, de mujeres y hijos en una situación en que antes había algunos programas que daba chance por lo menos por los hijos ir a una familia y ahora van a la cárcel. La deportación masiva que hemos mencionado muchas veces, que ha dicho que va a ser entre 2 y 3 millones, le hace falta el presupuesto y la infraestructura para cumplir con esta amenaza, pero todo indica que es parte de la visión, es parte del plan de este gobierno Trump-Bannon, porque en realidad tiene mucho que ver con esta visión del señor Steve Bannon. Nosotros hemos visto muchos casos de migración, por ejemplo, la supuesta crisis de los niños no acompañados, y cuando nos pusimos a rastrear el origen de esta crisis, resulta que fue Breitbart. Este sitio de noticias de la ultraderecha en los Estados Unidos, que creó toda la crisis, primero generando una respuesta de empatía entre las personas, pero que rápidamente se terminó siendo una serie de medidas represivas hacia la migración a Centroamérica.
Ellos tienen una visión muy estratégica, están pensando hacia adelante y tiene que ver con cerrar fronteras para volver a un Estados Unidos que en realidad nunca existió, de hombres de clase media, blancos, de un patriarcado extremo, sostenido por la militarización y la corrupción desde la casa hasta la esfera pública, y regresando a las mujeres a la casa y sin derechos ni siquiera sobre su propio cuerpo. Esta es parte de una visión que es real, así que cuando podríamos tener algunos matices o diferencias en el sentido de que se habla de la votación siendo como un asunto de economía, pero desde el punto de vista de un análisis feminista, que es lo que estamos desarrollando desde nuestro centro, hay que darle un espacio igual, por lo menos, a estos factores de la misoginia extrema que vimos en la campaña y que sigue en las políticas, el racismo y la xenofobia. Estas características no son secundarias. La segunda política de Trump que tiene que ver con nosotros y fronteras es la iniciativa Mérida, que se mencionó. En la iniciativa Mérida, en ese momento, lo que esperamos, y aquí estamos también de acuerdo que vamos a ver una reorientación de fondos para las medidas represivas que van a empezar a cortar los programas que tenían más que ver con reformas judiciales y policiales, que muchos utilizaban para justificar la iniciativa Mérida. En realidad yo creo que todo es parte de un solo paquete, que siempre ha tenido el propósito de control territorial en México y control social en México. Es y siempre ha sido una forma de intervención, si estamos hablando de vetting de policías o estamos hablando de agentes en la frontera, el propósito siempre ha sido así y el vehículo ha sido la guerra contra las drogas. Lo que ya hemos visto en ese gobierno es la énfasis en la frontera sur. Esto no es nada nuevo, es algo que surgió como parte de estas medidas represivas después de la crisis de niños no acompañados en 2014, y donde el gobierno de México fue presionado de reforzar la frontera sur contra la migración de Centroamérica, y viene desde mucho antes. No hay tiempo para hablar más de esto, pero viene contemplado desde el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en donde explícitamente Estados Unidos empieza a hablar de toda Norteamérica y sobre todo México como parte de su área de seguridad nacional. Es decir, que ya no somos un país con soberanía que define su propia agenda de seguridad nacional, sino agentes o proxies de la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto lo vamos a ver mucho más fuerte ahora incluso que en el pasado. Y el final es la Alianza para la Prosperidad, que es el mismo programa, pero para Centroamérica. Allá algunos de los cambios también van a tener que ver con ese asunto de más medidas represivas y menos programas sociales, que siempre han sido lo mínimo. Ahora, la seguridad nacional, esa es una gráfica del profesor Raúl Hinojosa que hizo de los gastos, para que veamos rápidamente cómo ha ido creciendo esta idea de que la frontera es un asunto crítico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque se tenía que inventar. En realidad, si vemos cómo crecen los gastos y si vemos proyectado hacia el futuro, que hay uno de esos también, es astronómico. Todo esto justificado por los dos partidos, pero ¿a base de qué? Y eso es rápidamente, o sea que nosotros hicimos esto, que son las tasas de homicidios por 100,000 personas, que es como se miden, y lo que vemos es que los estados fronterizos son estados que tienen tasas de homicidios por debajo del nacional y además no han cambiado. O sea que no existe una crisis de seguridad humana, por lo menos, ni nacional, en la frontera de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa allí?
Lo que sí existe es una crisis de seguridad para los y las migrantes. Esto es muy fácil de comprobar, porque eso es una lista de los crímenes y violaciones de derechos humanos que se cometen contra personas migrantes: desaparición forzada y secuestro, asesinato, violación sexual, trata de personas, extorsión, robo, reclutamiento forzado. Eso pasa en todo el tránsito desde pues, Centroamérica, sobre todo por México, y sigue. Y bueno, lo que se puede agregar a esta lista también es que ya van 50 personas matados por la patrulla fronteriza ahí en Estados Unidos. Y tanto el último dato, pero todas las personas que se mueran en el intento de cruzar la frontera allá. Entonces la muerte ahí en la parte de los Estados Unidos también es otro costo. El Amnistía Internacional calcula que 1 de cada 10 mujeres va a ser violada en su intento de llegar a los Estados Unidos. Es el grado de inseguridad que viven las personas migrantes las medidas represivas, no solo en la frontera norte, sino ya en la frontera sur, y también, porque eso es una parte de lo que hace la Alianza para la Prosperidad, están mandando a las personas migrantes a caminos mucho más peligrosos, muchos más difíciles. Esa es una foto de uno de los albergues en el sur, y es típico de la condición en que están llegando los migrantes desde Centroamérica. El Plan Frontera Sur, como parte de esto, ya mencionamos que viene del ASPAN y también que viene de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida empezó como contra el terrorismo, lo cual no existe, no hay ningún indicio de terrorismo internacional que haya llegado a los Estados Unidos desde la frontera sur. Otra vez, es lo que nosotros como analistas políticos llamamos evaluaciones de riesgo exageradas. O sea, que se exagera el riesgo para justificar las respuestas represivas que en realidad tienen otros fines. En también el control territorial en México para la seguridad nacional, o sea que en su interpretación del Estado estadounidense, y también para las inversiones que están aquí y el control de los recursos naturales. Entonces, esta exageración de riesgo que también ha afectado el Plan Frontera Sur ha llevado a trasladar la mayor parte del trabajo de deportaciones desde la frontera norte a la frontera sur. Las cifras son 147,000 deportaciones realizadas por México, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, y un incremento de 200% en las deportaciones de personas de El Salvador y como 150 de los otros países. O sea que ha subido increíblemente en ese tiempo en que México empezó a hacer ese trabajo. Estas personas, otra vez la inseguridad que vive esta población, están regresando a situaciones en donde se calcula que como la mitad tienen casos de asilo, o sea que realmente están enfrentando amenazas de muerte, están enfrentando situaciones literalmente de vida y muerte. Ese es un regreso de Honduras, creo. Aquí está una cita de derecho de refugio que se está violando, en ese caso día tras día en la frontera sur de México, con la presión del gobierno de los Estados Unidos. Ya en la Iniciativa Mérida se ha incrementado el financiamiento que va al Plan Frontera Sur, y es otro de los cambios que esperamos. Finalmente, las recomendaciones, así para empezar la discusión, son de suspender la Iniciativa Mérida y el Plan Frontera Sur. Hay personas que argumentan que ha tenido cosas buenas, pero son mínimas y forman parte de lo que ha sido un desastre para México, que ya van más de 150,000 muertos como parte de fallido guerra contra las drogas impulsado por los Estados Unidos.
Hay una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo la suspensión del Plan Frontera Sur por violación en los derechos de refugiado en ese momento y está cada vez más generalizado entre organizaciones de migrantes y víctimas estas dos demandas. La segunda es garantizar la representación legal y cumplimiento de derechos de refugio y movilidad en ambas fronteras. Y finalmente México podría ser un ejemplo en el mundo en políticas justas y humanitarias hacia migrantes retornados y refugiados. No es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad política. Y hasta ahora, con ese gobierno de Peña Nieto, que ha tomado una posición agresiva contra migrantes y débil para la defensa de los propios mexicanos en los Estados Unidos, no lo vamos a ver. Pero con la presión de la sociedad civil organizada podemos empezar a cambiar estas políticas y ya tener un poco más, por lo menos, de autoridad moral, porque en ese momento cuando México habla de la protección de los y las mexicanos en los Estados Unidos, la respuesta inmediatamente es ¿qué tal? ¿Y cómo están los centroamericanos en su territorio? Y esta contradicción, esta hipocresía, es algo que está saboteando cualquier postura que México podría adoptar en la esfera internacional. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué no abrimos una pequeña ronda de preguntas antes de pasar a nuestro último panel? Ya un momento muy enriquecedor aquí. ¿Alguien? Sí. Mencionaba que la Corte Interamericana, que había dos demandas en la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana el 1 de febrero, en un comunicado de prensa del 8/2017, ya emitió medidas a favor de los migrantes, a favor de la violación de los derechos humanitarios, hizo más que nada citó más que nada cómo los migrantes o las personas están siendo violadas sobre sus derechos. Entonces, sus demandas que presentó van vinculadas con ese comunicado que ya la Corte se pronunció a favor de las personas. No, sí, creo que no dije corte, pero si dije corte fue una equivocación porque está todavía en la comisión y tiene que pasar, ya sabe cómo es el proceso que entra a la comisión y si se ve que tiene mérito pasa a la corte donde sí hay recomendaciones más específicas. Eso apenas entró en la comisión y específicamente tiene que ver con la suspensión de ayuda al Plan Frontera Sur hasta que haya garantías de representación y de los plenos derechos y procedimientos para los refugiados. No es tan amplio como el otro, si le entiendo bien. Tengo una pregunta, es que ahí creo que iba encaminada la primera pregunta que hice que nadie me contestó. Sí. La primera pregunta que hice fue, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un comunicado a favor y se pronunció a favor defendiendo los derechos humanos, si la queja que yo presenté ante la ONU se pronuncia a favor de México, ¿qué tanta coerción puede tener ese pronunciamiento? Porque la Corte Interamericana, pues veo que Estados Unidos no le hizo caso, su gobierno hizo caso omiso de ese comunicado. Entonces, ¿crees que tenga mayor peso o igual va a ser un pronunciamiento que no va a servir de nada? Pues el problema con estas instancias es que no tienen sanciones, prácticamente no tienen sanciones. Nosotros tenemos una larga historia de recomendaciones ya de la Corte y también de la ONU que nunca se han cumplido. De todas maneras, en mi opinión, y es cuestión política, ¿no? Sí tienen, o sea que valen la pena porque son una manera por lo menos de visibilizar el problema y el incumplimiento del gobierno mexicano. Hay algo interesante que estábamos discutiendo, que hay una posible
contradicción que Trump ha abierto que puede causar, por ejemplo, la posibilidad de que ciertas leyes de los gobiernos tengan más fuerza dentro de los tratados, ¿no? Trump en cierta medida está argumentando de que los gobiernos deben de tener más soberanía en sus habilidades de ciertos beneficios comerciales y de respeto de sus leyes. Esto puede ser algo que si el gobierno mexicano pone fuerza sobre una serie de principios de defensa de migrantes como parte de su política, que tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces podría tener fuerza inclusive dentro de un contexto de estas negociaciones. Yo creo que el punto que debemos de entender aquí es que por un lado se abre este espacio muy interesante de que Estados Unidos ha iniciado de renegociación, ¿no? Donde los gobiernos pueden poner cosas frente de ellos. Depende de qué son los públicos que están empujando a los gobiernos a hacer, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, yo creo que en cierta medida el gobierno mexicano tiene también una fuerza con respecto al gobierno americano. Si lo quieren utilizar, es en términos de cómo la naturaleza de su cooperación con las políticas de seguridad impuestas por Estados Unidos o sugeridas. Ellos están hablando, por ejemplo, de cortar los fondos de asistencia internacional, de cual sería directamente, lo único que queda es básicamente Plan Mérida, ¿ok? Perfecto. Entonces, esto es parte de la dinámica. Yo creo que foros como estos nos podemos volver mucho más activos en presionar a gobiernos, a senadores. Yo veo que hay algunos cuantos activos senadores empujando iniciativas que yo veo esto en un momento muy fluido, ¿no? Donde pueden abrirse nuevas ideas. Por eso estamos teniendo estos eventos. Sí.